Ya. Hola, ¿cómo están amigos? Buenas tardes. ¿Está bien? Está bien, sí, estoy con Dina acá en el cerro, como estuvimos hace 2 semanas, tratando de Hola, hola. conversar, hola, Dinita, un poco en estos tiempos buca, como se decía, de volatilidad, incertidumbre, de caos y de ambigüedad. Eh, Cómo nos aferramos a ciertas cosas que de repente o de pronto dejan de ser tan claras y tan ciertas, por así decirlo, o no se te da la razón o no es verdad aquello que tú creías o que cosa fuera, y cómo no empiezas a crear un mundo bien, o sea, un panorama del mundo bien confundido. A muchos, como decíamos en la mañana, en un café que nos tomamos con un amigo, de alta confusión para los jóvenes, a veces por la falta de información, y a veces para los adultos más grandes, aferrados a un set de creencias, digamos que de repente tambalean. ¿Te parece? Me parece porque es una conversación que se puede abordar desde distintos ángulos. Por ejemplo, yo quiero pensar lo que fue para nuestros abuelos la llegada del vehículo, de la luz eléctrica, lo que fue para nuestros padres el acceso a la televisión. Mi abuelo siempre pensó que la llegada a la luna había sido una puesta en escena, que nadie llegó Sí, un a... tío mío también de esa. Claro. Sí. Entonces, me da la impresión que en cada época hay más, no más, sino que algunas incertidumbres. Y como nosotros estábamos en otra generación, no tuvimos acceso a esas incertidumbres. Ahora, con tanta información que hay, que es la diferencia que hacía de los padres o de los abuelos, em, es mucha información que la procesamos por encima, ¿m? Con esto de la inmediatez, de lo digital, del scrolling, y que también venimos de una cultura de poca profundización. ¿M? Nosotros llegamos a esto de copiar, nuestros hijos eran que leían en el rincón del vago los libros, o si era muy complicado le poníamos la película, yo al menos un par de veces hice eso. Entonces, la cultura de sumergirte en los libros, o en los periódicos, o en la literatura de bolsillo, y que el cerebro comenzase a crear información, conectarla de un modo que le permite interpretar lo que está ocurriendo es en tiempos más breves. Que no sé si anatómicamente, disculpa, el cerebro nuestro está preparado para hacer una conexión profunda en tiempos breves. ¿M? Claro, además, cuando tú dices de conexión profunda, bueno, había una batería de, como dices tú, de lectura, de información, de libros, si tú quieres, a veces, de preguntarle a los papás o a los profesores. Los diarios, los Claro, periódicos. que tú tenías acceso a información. Y ahora la información está toda en la palma de la mano, pero no tenemos ninguna pregunta. O sea, no todos, pero ya no hay preguntas. Antes no había respuesta y ahora existe en mi mano todas las respuestas. Todas las respuestas y las preguntas preformuladas. Sí, ¿Ah? en un punto ahí, sí. Entonces, preguntas preformuladas con respuesta y de alguna manera es como cuando la coenzima busca la enzima, o al revés, no Claro, recuerdo sí, sí. bien, es como tratar de hacer un match con alguna creencia que pasó por un momento y que tiene que ver con nuestra historia, nuestro pensamiento, nuestra forma de la vida, Que me confirme mi versión. que me confirme la versión o que por lo menos me deje una cierta sensación de certidumbre, Mm. porque nos es difícil manejarnos en la incertidumbre, aunque los hechos muestran que la incertidumbre es lo más concreto que podemos conocer. Y lo más permanente al final, ¿no? Y lo más Mm. permanente, esa como la paradoja, ¿no? Sí. Que lo incierto sea lo permanente. O sea, de hecho uno se acuesta y no sabe si va a despertar al otro día, pero no te acuestas con ese pensamiento ni con esa agitación de pensar si te despiertas o no. ¿Mm? Claro, hay un punto ahí que tú tocaste un poco el pasaje que tiene que ver con el match de lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando.
que a veces pasa que dos personas ven la misma noticia y ven cosas distintas, Así es. aunque sea lo mismo, la misma imagen, el mismo relato. Y yo por eso quería hablar un poco de dos situaciones que me parecieron, por así decirlo, pre-verdad, usando el concepto que se ponía de posverdad. Por ejemplo, el tema de la seguridad, que fue uno de los temas que hace que José Antonio Kast gane la presidencia. Esa es una de las últimas presentaciones que hace antes de la segunda vuelta, que la hace con un vidrio de estos para antibala en Viña del Mar. Sí. ¿Ah? Nadie se acuerda lo que dijo en esa, No, porque el mensaje era el vidrio. claro, Y una vez que gana el vidrio se esconde, y por lo tanto ya el mensaje era otro porque nunca fue tan así. De hecho, hay varios rankings que dicen que Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica, pero que la percepción de inseguridad es altísima. claro. Entonces, y CAS, o la gente de CAS, para no personalizando, usa ese concepto en esa apuesta de un vidrio y Carabineros se enojó mucho, dijo, nosotros deberíamos seguir teniendo información de que alguien lo amenaza, nos tiene que decir a nosotros. Entonces, esa es una, por así decirlo, a mi juicio, darle a muchas personas el sesgo de confirmación de que estamos en Sinaloa y que yo no voy a zafar de Claro. Sinaloa. Y que además valgan los puntos para las personas que diseñaron una estrategia electoral basada en el miedo, y porque ya los medios y todo venían instalando eh, la percepción de inseguridad. Claro, claro. Y ya había ocurrido en Estados Unidos el tiroteo a un, no sé si era legislador, Sí, parece que sí. era un legislador, claro, Un joven trampista, un trumpista, chico treintañero, digamos. súper Sí, joven, pero ¿te todo lo fijas? mataron de un balazo. Entonces, tienes razón, de ahí Sí. quizás viene la puesta en escena. La puesta en escena, porque de Sí, alguna claro. manera, aunque no nos acordemos si era legislador, el nombre que tenía, ni de qué estado era, ni dónde ocurrió, de muchas cosas, queda la imagen, el print de que lo disparan en un evento Y público. lo matan, ¿ah? Lo matan, Sí. entonces es como un ingrediente ideal para la campaña, ¿te fijas? Sí, claro, Y porque tampoco está, como dices, tiene un punto. Yo estaba perdido, no me lo había hecho el link. Pero claro, no fue un invento, sino que fue una copia. fue una Una copia y copia. fue como de todos los eventos eh, que uno podría decir que atentan contra las personas, que matan personas, que instalan el miedo a estar parado en el planeta, algún elemento sirve, y en este caso sirvió mucho El eso, vidrio, digamos. el vidrio, porque además el vidrio puede tener distintos mensajes. Estoy aquí a pesar de todo, ocupo un escudo Sí, protector porque estoy en riesgo, claro. me cuido. Como ustedes también están en riesgo, pero no tienen vidrio. No tienen vidrio y claro, y Bueno, claro, además no tienen vidrio ustedes. no tienen vidrio y uno podría hacer una derivada segunda o tercera y decir, "Ah, vale madre al que no tengan vidrio, Bueno, lo que no hizo Janet Jara hizo eso. Yo estoy aquí sin vidrio al tienen otro vidrio". día, pero marcó más el Exactamente. vidrio. Marcó más el vidrio porque el vidrio es, Decimos vidrio, seguramente era otro material, ¿ah? No creo que haya sido vidrio. claro, Entonces, caramelo como en el cine. no, claro, es algo Flexi, algo así se llama, que resiste las balas, pero yo creo que en ese momento, para mí, justamente el vidrio era el mensaje. No sé qué dijo. Yo creo que a nadie le importó lo que dijo, porque el mensaje estaba dado No. por el vidrio. Además que tampoco había muchas No, teclas para no, el no, mensaje, pero pero el mensaje al sí. final es muy bueno para ganar. Y quiero llevarte eso a otra, mi juicio también, donde pasa algo parecido, no sé si lo mismo, yo creo que con menos intención, pero también esto porque estamos hablando aquí de los votantes de Cast, eh, o que estaba indeciso y eso lo termina a convencer, el querer, y a veces creer. El querer creer ayuda mucho. Lleva al caso de Julia Chuñil, donde también nos encontramos, pero por otro lado, con un sesgo de confirmación periodístico, de causa, que lo único que hace es alejar a la fiscalía, no sé si a fiscalía, pero a la prensa de la verdad. ¿Ah? Y comprarse de nuevo todo calza pollo, digamos. Sí, mira, fin de semana estuvimos conversando de eso con gente muy querida y claro, no es responsabilizar a los medios, pero
la historia que había detrás de eso, detrás del caso de Julia Chuñil, de violencia intrafamiliar, lo de los hijos, la historia de cómo esa comunidad, entre comillas, se había constituido, cuál es la pasión que la movía para ir a ese lugar, ver los animales. Entonces, esa información, hasta donde yo sé, nunca fue masiva, ¿te fijas? Nunca fue que estuviera en los medios. Entonces, en los medios alternativos y no tan alternativos, se instala una identidad de activista por el medio ambiente, Y asesinada por el capital, para ser asesinada claro. por el capital, claro. Pero tampoco, yo creo, desde los que consumimos información con distintos sesgos, hubo esta cosa de decir, oye, esto se ve tan grave que sepamos un poco más. O sea, del titular, del subtitular, tratar de comprender el fenómeno más en su totalidad. ¿Te fijas? Porque además, al igual que en lo del vidrio, o similar en lo del vidrio, teníamos casos de activistas ambientales matados, desaparecidos. Entonces, Exactamente. este era así como, no la guinda de la torta en esas causas, pero sí era muy Además sustancioso. que llega muy rápido la moneda, diría. Muy rápido. Nuestro presidente se pregunta dónde está Julia Chuñil, pero con una idea de, aunque digan lo que me digan ahora, en ese momento era una idea de culpabilidad. O sea, no era una pregunta inocente, era una pregunta buscándole un responsable en un lugar. Pregunta que hace referencia a las preguntas de detenidos desaparecidos, ¿dónde están? Claro, ¿Te exactamente. fijas? Entonces, Toma esa parte de la por izquierda. esa parte, se hace como carne esa pregunta y los temas ambientales con los temas, por decirlo de alguna manera, que abraza los sectores de vanguardia, son similares, son primos, coinciden. O sea, el dónde están en muchos lugares, en muchos países, también es una pregunta que Por se te conecta eso, en la es guata. con lo que estamos hablando justamente de este estadounidense que matan y cómo se usa ese argumento. Aquí yo diría que uno los hijos lo usa, todo lo hablaba en la mañana, cuando nos juntamos con Manuel Gamboa, o el fin de semana, que pasea por los canales de televisión con periodistas muy ávidos de dar esa Eh, información y de dejar la pregunta, porque mal que mal también la moneda se lo estaba preguntando. Entonces tenemos dos casos y con eso para dejarlo de ejemplo. Perdona, pero la moneda tarde o temprano iba a caer en eso porque tiene un sector que lo apoya, que Porque es es su un mundo. sector de Sí, vanguardia, no, que es de no su sé, sí, mundo, sí, no sé. y porque además esta cosa de abrazar causas sin entender mucho el contenido, ni qué es lo que está detrás de las causas, eh, es bastante No, usual. claro, la causa, la convicción, digamos, antes que el pensamiento, como decías tú, el profundo, el análisis, la conexión de puntos, Claro. la convicción, digamos, hace que las cosas pasen muchas veces, o si no, vamos a darle contexto a todo, y si todo le damos contexto, explicamos todo al final. Desde Hitler podemos explicarnos a Hitler, No podemos con un explicar cierto aquí, contexto, o digamos. sea, exactamente, uno puede ahondar en la historia, en qué es lo que pasaba, es como Cómo nace su Johannes familia, Kaiser, que su también. familia era Exacto, no sé qué, que exacto. O sea, sufrió, tú le das contexto a todo y no hay bien ni mal. O sea, somos todos víctimas de una escena mayor, digamos. Claro, y si lo que a mí me llamó la atención en el caso de Julia Chuñil es que el periodismo de investigación, que no es mucho, son pocos, eh, Poquito, sí, un poquito. el CNIC ya no, ¿ah? Como dato de Claro, dueño. sí, Clinic está en una línea más superficial, por decirlo de Sí, alguna manera, sí. pero el periodismo de investigación, eh, no sé si dejó de hacer, dejó de investigar, o había otros temas que investigar que eran más relevantes, o no tienen los suficientes medios, pero como yo extraño una mirada más crítica de los que se dedican al periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque el resto de los periodistas no lo va a hacer.
No, 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 los no lo va a periodistas hacer. tienen mañana, tarde y noche en la tele. Primero están haciendo esto, ¿a qué hora van a investigar? Entonces son otros periodistas desconocidos, son equipos que se van a meter a algún lado. La chica hasta que pilla a Paul Schaeffer en Argentina, Sí, ¿te acuerdas? O sí, sea, es gente que al final no vamos a conocer, digamos. Entonces, yo tengo la sensación de que hoy día nuestro periodismo, harto rostro, harta pluma y harto análisis, digamos, de repente, y sobreinterpretaciones, más de las veces, digamos, analizamos el rizo, o sea, leemos, tú que yo leemos, de repente están rizando, dan vuelta a lo mismo harto rato, eh, pero investigar así, buscar, es difícil, porque además, eh, de alguna forma, Fiscalía no podría estar informando de lo que está haciendo. Que esa línea investigativa, o sea, tiene que ser, como dices tú, alguien que se dedique a meterse, a comprar, claro, un trabajo y detrás. un trabajo exactamente, a eso iba a ir, y que tenga financiada las 7,5 horas laborales, por decirlo de alguna Claro, manera. claro, Y me da la impresión por todas las campañas, por todos los medios, entre comillas, alternativos, estos programas de streaming, los podcasts y todo, muchos son con financiamiento del público que consumen. claro, Y tengo la impresión que es es un error. es un error. Sí, yo creo que Sí, ese, de hecho, es un buen sí. punto que yo creo que estoy pasando con el programa de Unión Sábado. Cobrar al que consume significa darle el gusto al que consume y de pronto de eso estamos llenos. Perdón. Llamada de Llamada de teléfono. teléfono, Piero va a contestar. Estoy haciendo un podcast, te llamo en un rato. Raus. Entonces, me va a barrer. Entonces tú dices, ya, si vamos a tener que, por así decirlo, decir lo que la gente quiera escuchar. Por ejemplo, nosotros hacemos una conversación ambientalista, ¿ya? Y hubiéramos tenido entonces que borrar todo lo que grabamos hace, no sé, pues, desde que desaparece el Colegio Ñiz, porque hubiéramos estado muy, muy fuerte en eso, o con la inseguridad, mi amigo de derecha, y yo tuve conversación con mi amigo cuando lo de Julia Chuñiz, y no se compraron la cosa ambientalista, pero tampoco no tenían ni idea un poco que muere en un acto noble de defender a un anciano, un nonagenario, digamos, que vivía con ella. Muere en un acto noble y muere con la información que yo he escuchado, muere siendo muy coherente con ella. ¿Te Claro. fijas? Pero el tema de la incertidumbre es que varios elegimos creer quién era el malo y quién era el bueno, y como que en esa dicotomía nos quedamos tranquilos. Nos cuesta aceptar que el bueno Puede puede hacer tener, cosas malas. hace cosas malas. La conversación que tuvimos el domingo, esto de personas que son muy talentosas Sí, en un Kevin dominio Spacey, digamos, sí. público, claro, Bueno, el cura Poblete, gente buena y que no es sí, más que podrían ser héroes, pero nunca santos. exactamente. ¿Cachai? Entonces, pero nuestro cerebro o nuestra emocionalidad funciona los buenos y los malos. ¿Ah? Y como que nos cuesta funcionar en el trayecto que hay entre los buenos y Y los estamos en malos. ese ¿Ah? trayecto de la luz difusa, como decía, Claro, no nace lo que termina lo que tiene que nacer y no muere lo que termina de morir. Y estamos en este, y la y es mundial. incertidumbre tiene que ver con transitar esos espacios. Claro, ¿Ah? y estamos sufriendo de eso porque primero nos damos una respuesta rápida, como decías tú, a la velocidad de scroll. Sí, Me hago la respuesta y cuando eso resulta que me dicen que no, me enojo con el mundo, me enojo con la internet, o me enojo con el sí. poder judicial, o me enojo con quien sea, porque me sentí engañado cuando yo quería engañarme primero. Quería tener, como decías tú, el bueno y el malo y listo. Claro, porque además nos criamos nosotros viendo esas películas. Bueno, el mundo bipolar, pues. En Mundo Bipolar, a diferencia de quizás el cine europeo, que te muestra cómo el malo puede ser bueno, te Claro fijas, que noble, más enredado. Sí, miserable, claro. claro. Y claro, no es Disney. Disney, digamos, simplifica, igual que Hollywood, la cosa, porque oye, era simplificar. El otro día leí por ahí una columna de que hago un capítulo con americano de cine,
y hablé de esta película que se hizo el 54 de La Granja Animal, del libro Orwell. de Orwell. ¿Ah? Y me puse a leer, me gustó mucho el libro, yo hablar de la película era una chiva para hablar del libro, ¿no es cierto? Y decía que era financiada una Orwell, digamos, la CIA, como un mensaje de lo que malo que puede ser el comunismo. Claro. Es una lectura que yo no había dado. Yo había llegado hasta los chanchos, hasta los humanos, ¿ah? Pero esta cosa de financiado por la... Me pareció impresionante cuántas lecturas puede tener ese libro. O sea, es impresionante. Y ahora resulta que esta cosa de la comunidad mandando, resulta que siempre la comunidad se genera por lo que dice el libro, se genera un lote que es la nueva élite, que parte dentro de, vamos a ser todos iguales, pero nosotros ser un poquito más iguales que los otros y empiezan a negociar con los humanos. Entonces, y Sí. ese concepto era, oye, esto ya está así, el comunismo es malo y financiado por la CIA el año 40 y algo, posguerra, ¿ah? Es cuando se escribe el libro. Eso puede ser cierto, no, tampoco tengo mucha más información. ¿Ah? Claro, es que mira, yo creo que de repente tenemos la fantasía de que no estamos eh, prestidigitados, ¿cómo se llama? Sí. Eso, cuando uno ve No, claro, los prestigitar, o sea, puros, se mueve una mano y con la otra te sacan claro, la billetera. claro, exactamente. De que no es así, del libre albedrío, de la autodeterminación, pero quizás no una fantasía, ¿te fijas? Porque si uno se pregunta, no uno, yo habitualmente me pregunto, ¿quién gana? ¿Quién gana en una situación así? ¿Mm? Con la incertidumbre, ¿quién gana? Yo creo que las compañías de seguro de distinto tipo están haciéndose la América, ¿te fijas? La gente que requiere la certeza que te dan los tarotistas, mando un saludo a nuestra querida Elvita, ¿te Vamos, fijas? Elvita, sí. Vamos, Elvita grande, pero todo aquello que nos dé alguna Bueno, las sensación, religiones, mi amor. Las religiones son las religiones, ¿te fijas? Eh, necesarios. Piero, Raus. Ya. Estamos filmando. Entonces, porque quizá es triste sentir que uno tiene fantasías de algunas certezas con las que ha vivido. Bueno, ¿Mm? yo creo que enfrentar el caos, como se podría pensar la vida, ¿no es cierto? Que es caótica, que es accidental, que todo depende un poco de momentos, de líneas de tiempo y todo lo demás, es súper difícil vivir sin esas certezas que tú mencionas. Y uno a veces prefiere creer Claro, ahora, en lo que sea, ¿eh? en lo que sea, o sea, tanto así como creer en que el mundo se va a acabar y aferrarte a Y que son todas eso, señales de que el mundo se y está son todas acabando. señales que se está acabando, pero, o sea, si uno piensa en términos como bien biológicos, se nos mueren células todos los días. Tú hablabas en la mañana, cuando estamos con Manuel, de los ciclos, digamos, Mm, los ciclos de la historia, de cómo se repite, bueno, para pasando todo lo que dicen, primero como tragedia y después el ciclo se repite como farsa, como comedia. mm. Pero siempre lo que yo he escuchado se repite en diferentes planos, porque nunca el agua es la misma y nunca el río es el mismo, pero aunque parezca lo mismo. Sí, Entonces se repiten escenas con diferentes actores, esto pasó hace 50 años, eh, por dar algún ejemplo, eh, nosotros vivimos un mundo bipolar del 63 cuando Khrushchev manda misiles a Cuba, digamos. Yo era chico, tú también eras chica, entonces, pero el mundo estaba pendiente de un hilo y justamente esa fanfarronada de Khrushchev de mandar los buques y no llegar a puerto y devolverse, yo creo que marca el inicio de dos cosas. Uno, en nuestro juicio, cuando Allende va a pedir plata a la Unión Soviética y mm, tenía el acuerdo con Estados Unidos, ya estaba viendo un Johnson, digamos, de que no te metías en América. Y eso está repitiéndose hoy sí, día. No te metas sí, en América con Putin. Y sí, Allende fue a pedir plata y no le pasaron porque ya se había cortado. claro. Entonces, Otros, sí, los prestidigitadores, claro, ya. ya se había negociado, ya Sí, Khrushchev se había devuelto, ya habían entendido, sacaron también los misiles de Turquía que estaban mm, apuntando a Moscú. Era otro ajedrez, era otro juego.
y Allende, digamos, va a pedir plata y no pasa nada, y Cuba no tenía plata. Entonces no había cómo aguantar. Claro, Mm. y de alguna manera, o sea, yo me imagino en el pensamiento de Salvador Allende, médico, masón, gozador de la vida, Me explico. es como nosotros un país al sur, que donde se acaba el mundo, podemos hacer la vía chilena al socialismo. Y mirado desde ahora, a mí eso igual me conmueve, pero mirado desde ahora es como que si nos hubieran dado, o sea, lo podíamos hacer si nos hubieran dado permiso, pero no teníamos Pero no permiso, ¿te tenemos fijas? permiso no solamente de Estados Unidos, Europa, tampoco de No, Rusia, tampoco de Suecia, o sea, no, exactamente. no. No, No, y además que el mismo Fideo, o sea, oye, que siempre pelaba Allende que las revoluciones son con sangre, son bajando el monto, o sea, ese era el concepto, digamos, cubano, por eso está aquí un mes Fidel, eh, entendiendo este concepto de ganar con los votos y si la gente no vota. Entonces, eh, yo creo claro, que pero esa mira, fantasía es dura. es dura porque además es, bueno, a dónde se te van los sueños de una sociedad mejor. Y porque por otro lado, hemos visto avances en una sociedad que procure el bienestar. No digo en Chile así tan clarito, pero en otros lugares sí. En Chile, cuando se acaba el trabajo de sol a sol, fue un avance en el bienestar. Cuando se crean los sistemas de educación primaria, fue un avance. O sea, muchas familias que jamás pensaron que los hijos podían hacer una contribución desde el intelecto e incluso, como uno escucha todavía, que quiero que tenga una mejor vida de la que he tenido. Sí, ¿Ah? y eso vía educación, digamos. Eso es vía educación. Entonces, esas cosas pasaron, efectivamente pasaron. Pero Pero hace casi 100 años, ¿no? claro, pero además, si uno lo mira en términos como de quién gana, ganan los dueños del capital, ganó el mercado. Cuando las mujeres ingresamos al mercado del trabajo, en Chile se activa el mercado electrodoméstico, lavadoras, cocinas, ¿te fijas? Entonces, yo pienso que sí, que bienvenido, porque igual hay horas del día que tienes bienestar, pero, pero entender que es parte de un sistema. Sí, yo tengo hay una diferencia contigo. Yo pienso que el capital fluye como el agua donde hay un espacio, digamos, ¿ah? No siempre lo provoca él, pero sí siempre lo ocupa. Lo que tú estás mencionando de los electrodomésticos, a lo mejor ellos no, digamos, no se juntó de la General Electric, todo. No, pero vieron el espacio y va a ocupar el mercado Ahí ese otra espacio. cosa que pasó es que el poder económico más conservador se desligó de los aristócratas de la tierra, porque sacó cálculo. Claro, que ¿Te no. fijas? Sí. No, en realidad tener hectáreas que no hacen nada. No, 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 no. y aquí, bueno, eso lo Tenemos decía, la sí, industria. eso lo decía Mayor, aquí en unos pocos países donde el hacendado está en el mismo bando que los banqueros. Mm, ¿Ah? En los otros países son enemigos jurados. ¿Ah? No sé, sí. aquí no están en el mismo lado que un poco uno más conservador y otro más liberal, pero están a la derecha del eje claramente, ambos. Entonces, y yo diría que en este caso, hablando más de Gas que de otra persona, del futuro presidente electo, eh, viniendo con una cosa más conservadora, si tú quieres, está haciendo, hoy mañana creo que será en el gabinete, hay harto independiente, si tú quieres, más tipo lo que hizo Piñera uno más del pendrive, ¿te acuerdas? Mm, sí. El gabinete de excelencia, que no le fue tan bien, digamos, pero está esta idea de afuera de los partidos, gente distinta, y eso me hace pensar que puede ser que siempre el capital está más presente hoy día que el valor, si lo quiere, entre religioso y ético, que era una vertiente importante de los votantes de casa. Hay una discusión ahí entre esas dos vertientes. ¿Mm? Sí. Parece que ya se dio a conocer el gabinete, no sé, me llegó una Oye, no, ha información. llegado, ahora que mañana se Sí, formaliza y hubo cambios de última hora, pero claro, están llenando minería. pero yo creo que así como Piñera uno va a ser otra cosa con esta.
Sí, pero además que está haciendo el error de Sí. Piñera uno y que yo creo que un poco hizo Bachelet 2, de poner, porque Bachelet 2 tenía una gracia, te podía dejar afuera, pero tú que ahí sonriendo. Te podía decir, vaya a hacer la punta al cero y tú pedías cómo llegar. Ah, esa era quizás la magia que tenía Michelle Bachelet. En cambio, Piñera no, está contra los partidos, Carlos Larraín, todo era el mismo. Mm, Y parece que casi está, de alguna manera, más cercano a lo que le pasó a Piñera, sobre todo Piñera uno de enfrentar sobre todo a Chile Vamos, y para qué decir a Libertario, que de Johannes Kaiser, ¿no es cierto? Y de pronto, cuando vayan a buscar los votos al Congreso, los votos míos, por así mm. decirlo, no van a estar tan contentos. Mira, yo creo que como los paradigmas con los que hemos interpretado las dinámicas en el Congreso, las dinámicas en el gobierno, no sé cuánto van a funcionar ahora, porque me da la impresión que algunas personas dedicadas a la política, como Jimena Rincón o como Pamela Giles, se venden por poco. Como que Ay, el músculo de sí. la convicción está muy Bueno, pero es débil. que lo que pasa es que, bueno, hablemos un poquito de esos ejemplos, son súper buenos, porque estoy escuchando algo que tiene que ver a veces, digamos, llevándolo de nuevo al caso de Kaiser. Kaiser al quedarse fuera del gobierno y recomendado por todo su partido, quédate fuera porque vas a ser el CAS de Piñera, vas a estar por Mm, fuera y vas a poder criticar, pero vas a poder apoyar, pero tú vas a ser distinto. Y claro, quedándote afuera vas a poder ser palanca, digamos, desde afuera, mostrando la diferencia. Cosa que hace Pamela Giles de alguna manera en un minuto, que hace muy temprano Rincón. Yo siempre, no es que la defienda, pero explico que cuando ya le niegan la primaria que se gana, queda muy enojada con la DC, se va y queda, puede tomar palco, decía, sobre este gobierno, pensando todos que están en este lado de acá del mm, Rubicón. Pero a veces que sí, que el desafiante está afuera, está acordándome que a veces el desafiante está adentro. Por ejemplo, a veces no es desafiante, cuando Lago decide entre Alvear y Bachelet, mm, son del lote, él unge a una y no unge a la sí, otra. Pero en el caso Lago, con Frey, en el 95 puede ser, cuando no le firma Punta Pelco siendo ministro de Obras mm, Públicas, ahí te parece la oposición, o sea, el reemplazo por dentro, claro, y no ungido. y no ungido, Te saco, no, yo no te firmo esto. sí, Y ahí viene quizá un gesto que antes que todo muestra su diferencia con lo que estaba haciendo Frey, la democracia cristiana, y le habla a los propios. No firmo esta cárcel mm, y presento mi renuncia. Se desarma la presentación, que era un bien superior. claro, pero fíjate que en ese momento yo pertenecía a los propios del Lago, lo voté todas las veces que fue candidato. Eh, Hasta el final. hasta el final. Porque, mira, a propósito de cómo uno construye las cosas, porque cuando él en la entrevista con la Raquel Correa Levanta el dedo apunta con el a dedo, Pinochet. es impresionante porque es un acto tan simple, pero a la vez tan profundo, tan de profesor de escuela primaria cuando te apuntaban con el dedo, pero era como un aire de esperanza y mezclado con fuerza. No, digamos, también de mucha valentía. Sí, Mucha sí, valentía. sí, no, además que entiendo, yo le O vi sea, disculpa, respecto a la valentía, habían otros que ya habían dado sí, su no, vida, bla, 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 pero valentía en términos de estar en un set de televisión de- y de que no, no sé, que no te iban a matar, pero yo lo que le leí a la Raquel Correa después, digamos, la verdad, eh, ahora ya muerta, ¿no? Que la supervicción, es que Lagos había preguntado cuál era su cámara. mm, Siempre tenía claro cuál era su cámara y estaba esperando la pregunta y te he dicho a Correa que y ahí dice, déjame terminar, hablo por mm, 15 años de silencio, todo eso. Y esa escena, claro, lo unge. Y por eso el ministro de Obras Públicas de Eduardo Frei, y por eso se puede parar, digamos, por así, estamos claro, en esa dupla era Frei Insulza, el PS no mm, era ajeno al gobierno de Frei Tagle, y ahí hace una diferencia
Y Frederick Stalin no le acepta la renuncia porque era caro. Frederick Stalin era ingeniero, o sea, sacó los números, digamos. Entonces, No sé si lo sacó él o se lo habrán sacado, no, pero pero claro, bueno, sí, cuando ya saca los números sé no se que quiebra, suma. no le recibe la Claro, renuncia. pero a mí ese ejemplo es como esos actos y yo creo que opera para distintos áreas del pensamiento, cómo eso te configura. Ujú. Entonces, voy a poner un ejemplo, nada que ver. Cuando van los evangélicos a oponerse a los de Spencer Tunick, Ah, de veras. cuando van a, yo creo que muchas personas sintieron que eso era así ya, pero un acto de valentía, de preservar los valores, de la ética, y más encima con una cosa, una luz divina, y eso te marca, ¿te fijas? Y te vuelve de alguna manera así como a lo que decíamos antes del bueno y el malo. Aquí está la verdad. Esta es la razón. Esto es. Dios lo dijo. O sea, ¿Cómo discutir con Dios? ¿cómo hay que discutir con Dios? ¿Cachai? ¿A quién le has Sí, ganado? Claro, entonces en esa bipolaridad o cosa binaria nos cuesta mucho, mucho. En el caso de Julia Chuñil, o estabas con alguien, un malo que había hablado por teléfono, le dio una grabación, oye, no, predefinido, digamos. predefinido, Claro. claro, mátala, o es un activista que cultiva los colibrí, o sea, no, perdón, no los cultiva, sino que les da de comer y da agüita a los animales, y era impresionante, no, no quiero ser irónica en términos de un ser de luz, pero quizá era una mujer como tantas mujeres conectadas con la tierra, muchas mujeres que hacen su huerta, saca sus animalitos, tiene las gallinas, pero sin ningún interés de pontificar respecto de nada, más que de su vida propia. Claro, ¿Te sí, sí, fijas? es el uso de la imagen, así como el vídeo de Cass, es el Mm. uso de la muerte que hacen otros. Otros, y por causas propias. ¿Te Exactamente, fijas? Entonces, le pone la emoción propia, eh, el relato propio, sí. sí, y el uso, o sea, no sé si alguna ONG ganó más fondo o no ganó más fondo, pero que sí que tuvo más cámaras, sí dio más entrevistas, sí más publicidad, que tenés que pagar por la publicidad, obtuvieron publicidad gratis. Mm. Bueno, Entonces hay como un abuso, como que los límites de lo ético son difusos, porque además me significa trabajo, pues sí, darle una vuelta y a veces con hacer contradicciones. Bueno, vamos un dobles poquito a leyes. los incendios de Ñuble y de Biobío. Que también están conversiones de los buenos y los malos. O sea, hay gente que eligió los malos, gente que eligió los buenos, Sí. y creo que lo principal, a mi juicio, y en esto me pasaron dos cosas. Me pareció bien que se juntara el presidente electo con el presidente saliente, por así decirlo, y no entre los dos hicieron una declaración, vamos a trabajar en conjunto. Pero tengo la sensación de que, y a lo mejor una buena mucha gente puede encontrar razonable que Kass nombre a su ministro y que ellos se pongan a disposición a trabajar, Mm, pero creo que eso puede ser por una emergencia muy enredada cuando tenés un ministro entrante y un ministro que va a salir y que además tú eres gobernador del lado del que va a entrar, que le falta un mes y medio para que una mm, eternidad, digamos, mm. y tú quieres entenderte con él. No sé si me explico bien. O sea, creo que se desenreda un poco como si baja a nivel de ministerio. O sea, yo creo que lo que tiene que hacer ahora, esto no estoy dando lección nada, es presentar su ministro y guardarse hasta marzo cuando juren. Y estar al tanto, pero no ir al lugar operativo porque nos van a enredar la cosa, pero recordemos que hay gobernadores electos que no son especialmente gobiernistas hoy día, que están indicando que todo se demoró mucho, que, en fin, y culpando de alguna manera, pegándole una raspa al gobierno porque está gobernando, ¿no? O sea, digamos, no hay ninguna otra explicación. Entonces, no faltará que el termocéfalo derecha, que creo que también son, digamos, estos son los cubanos llevando combustible para que la causa mapuche, Los que mismos que incendiaron la estación del metro ah, ahora están eso, incendiando, entonces, sí. esa sensación mía de encontrar el malo primero y lo otro, y te quiero invitar a que me des tu opinión, esto de tener, ya tenemos dos presidentes hoy día,
pero no podemos tener dos gabinetes. ¿Qué opinas tú? Yo opino que la duplicidad solo se va a prestar para confusión. Uno lo ve en organizaciones más chicas, que incluso ni siquiera pueden tener formalmente designadas personas como autoridad, pero es como en las empresas familiares, cuando ponen un gerente general o una gerenta general, pero resulta que el dueño va pasando y le da una instrucción a, no sé, por un guardia, Claro. que es distinta, pues, O no, la no, señora del dueño, sé que estas flores no entonces, tienen la reja, no la quiero acá. Y el claro, cabro queda así y perdido. tenéis poca agua, entonces frígame el jardín y no acá, pero bueno. Entonces, eso, que ni siquiera estamos hablando de gabinetes No, distintos, estamos se puede hablando de... prestar para, mira, ojalá sean errores mínimos, pero puede costar errores muy grandes. Sí, Es, va el helicóptero Luchín, sí. no, no va, va a la costa, no va al sur, No, ¿te son, claro, fijas? son dos fuentes Además No, que son pensemos, pero que instrucciones. además también es cierto que el funcionario medio va a estar con muchas, que no es político, de caerle bien a la, por así decirlo, de mostrar su mejor cara a la administración entrante. Sí, sí, Demostrar su mejor cara claro, y si está muy resentido, la peor o cara. O sea, sea, o sea, sí, entonces creo que en este minuto donde nosotros vivimos esta emergencia, también me ha dado mucha lata, escuché en algunos panelistas que como que Chile nunca está preparado. El CONAF hace rato que está con esta cosa de atacar todos los incendios desde 2017 hasta ahora. Cambiaron el esquema y van muy rápido, se está quemando un pastizal y llegan todos. Entonces aquí en este caso, si no conversamos de la simultaneidad de los focos y no la hora, porque cuando si los fuegos parten como a las 6 7 de esta hora, mm, ya la hora de vuelo no es existe, mínima. ya no puede volar porque no No puede tener, salir. porque la Dirección General de Aeronáutica Civil no tiene los helicópteros pueden volar de noche, pero tienen que tener mapeado Mm, en su GPS los cables. sí, Y esa pega no se ha hecho. no se ha hecho. Entonces están con todos los equipos, pero no Sí, pueden volar. Entonces la intencionalidad parece clarísima. Hay 70 detenidos. 70. 70. Sí, yo escuché algo así y también escuché que no me he informado porque no me da el ánimo, aparte de los muertos, que me da mucha pena. Y en este cerro somos muy vulnerables a los Sí, incendios. claro. Pero en este cerro hemos tenido experiencia de lo que tú señalabas antes. ¿Ah? Llega que ralentiza el fuego, después viene el helicóptero, después viene el Sí. otro helicóptero, Sí, después tiran las por agüitas. eso, culpar a la falta de oración, o sea, Claro, no es así. No es sí, así. pero fíjate que lamentablemente no solo esta catástrofe, otras catástrofes, hay personas que la rentabilizan para sus intereses personales, para su propia causa. ¿M? Entonces, véalo uno así como, oye, políticos de poca densidad de pensamiento, intelecto, de ética, van a ocupar esto de todas maneras. O sea, pegarle a un gobierno que lo haga mal por un incendio, cuando ni siquiera se ha aprobado la ley de incendio, No, no, que la claro. comisión la dirige esta mujer Rincón, Sí, Jimena. Jimena Rincón, pues sí, en un país que se quema todos los veranos, Y se una parte inunda todos los importante, inviernos. se inunda los Mm. inviernos. eh, ¿Cómo haz la ley, arréglala después? O sea, mejórala, pero no tenerla. Bueno, ¿Te yo creo fijas? que el tema en general, vamos, lo incendios porque justamente te produce tres verdades, por decirlo de alguna manera, te produce que uno mire de un lado y ya te cueste mucho convencerte de lo otro. Yo tengo la sensación de que, y me ha tocado verlo, o sea, inicios de incendio como llega mucho movimiento de inmediato. Entonces, y he escuchado que se ha reaccionado tarde y no es así. Se ha reaccionado todo lo rápido posible. No estaba preparado porque además, recordemos, hay muchas brigadas de CONAF en la En la Patagonia Patagonia. ayudando a Argentina. Sí, Entonces, sí. no estoy tan seguro de que culpar a alguien, a una institución cualquiera esta sea, no solamente el gobierno, me parece que es totalmente gratuito. O sea, está de moda. Sí, Está de moda. Lamentablemente es una moda. Pero mira, yo pienso que sacar provecho lo rentabilizan fácil.
decir cosas y después desdecirte o hacerte el leso que las dijiste o no las dijiste. Que me interpretaron mal. Me sacaron de Me dejaron de contexto, ¿te contexto, sí. fijas? Está muy a la mano. Pero lo que sí, yo pienso que el manejo de los incendios, si uno habla hace 8 años atrás, 10 años atrás, dado que además la sopa de clima cambió, yo creo que está espectacular. Sin duda. Yo creo que de Espectacular. O 2017 para sea, adelante cambió mucho después de que nos quemamos. ¿Te acuerdas de muchas partes? sí, Sí. sí. Entonces, no hay que perder de vista porque si no es muy desalentador para los líderes de las instituciones que se tienen que hacer cargo. Te fijas, no reconocer nada. Yo lamento las 19 personas que, por lo menos hasta Ahora. ayer, habían fallecido, pero como dice la Michelle Bachelet, podría haber sido peor. Bueno, sin duda. Podría haber sido Y peor. además yo voy a volver a decir, digamos, hoy día. eh, y lo voy a decir una gente, director final de Carabineros, que no van a mandar Carabineros a investigar qué es lo que están haciendo porque tienen que apagar los incendios. No puedes mandar a Carabineros a morir para saciar la sed de culpables. Hay que esperar que se apague el incendio y después llegará Carabineros. Pero la locura, así estamos de locos. Pero y además en este momento ella encuentra al culpable y No, tenés que muchos ya lo hacerlo. encontraron, ya, o sea, ya Claro, está. pero me refiero a que no resuelves el Para problema nada, no apagas nada del fuego. para nada. Y la energía tiene que estar en cómo las brigadas hacen su mejor trabajo Pero, ¿sabes posible. lo que pasa, ¿Cachai? Karina? Te tranquiliza. Por algún motivo en Chile nos tranquiliza a los culpables. No que se arregle, ese tuvo la culpa ya. Y como que uno se Ya, configura, como que y listo, ya, check. check, Sigo, check. ¿qué está pasando en Ucrania? O sea, ¿cachai? Nos cambiamos así de Sí, tema, así de fácil, porque sí. tenemos un culpable de incertidumbre, como tú decías Mm. en el principio. No, Claro, el no, no más. culpable nos da una certeza. Nada. El culpable nos da una certeza y ya, y qué bueno que están y ojalá se pudran presos. O sea, yo no sé si sabemos qué pasó con los causantes de los incendios de Viña del Mar, que era un bombero y un brigadista. Están en los juicios, bueno, por favor, si están recién haciendo el juicio de los asesinos de los tres carabineros. Recién esta semana el Pero juicio Monsalve empieza creo que en octubre. Si la justicia tiene que demorarse, tiene que investigar, entonces y tener dos caras, entonces eh, esto no es la velocidad del WhatsApp, no, po, es otra no, es cosa. impresionante. Queremos la velocidad del WhatsApp, Tenemos la velocidad del queremos al tipo WhatsApp. posado, digamos, Sí. o por lo menos prisión preventiva, que también es una cosa no tranquilizante, ¿verdad? No significa nada. Pero gozamos con la prisión preventiva, ¿verdad? Claro, sí. Pero mira, yo pienso que los humanos vamos hechos de incertidumbre. Sí, Por, estamos. Y hay que aprender a ir con hay eso. que aprender a vivir con ella, lo cual no quiere decir no tener sueños, no hacer un plan para lograr tu sueño, no ponerme... No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con relativizar. ¿Te Eso. fijas? O sea, y si el sueño no será hoy, será en Y otra algo que te tengo oportunidad. que copiar a ti que tú me dijiste y el momento bueno, vivirlo a concho. Los momentos buenos vivirlos A a concho, con tú me concho. dijiste cuando se murió Felipe, pues, ¿no? Así, Sí. vamos a todos los cumpleaños, vamos a todos los asados, aunque no comáis carne, ¿verdad? Claro, Un pimentón. claro, pero anda, Sí. porque no sabéis cuándo se acaba la No música sé. y se puede acabar. Mi papá, porque mi mamá de repente amanecía media mal genio. Ya. Sí. Y mi papá le decía, pero sí, tú hay que estar contento de haber amanecido. ¿Ah? Claro. Eh, Contento de haber Sí, claro, está amanecido. bien. Sí. Bueno, nosotros no tenemos mucha certidumbre que vamos a juntarnos en 2 semanas, pero vamos a hacer todo lo posible para en 2 semanas más volver a hacer esta transmisión desde el cerro. Esperamos que el Piero esté menos activo en la conversación. Vamos, si invitamos a alguien, Dina está encargada de la producción de Yo esto. quiero invitar, Decláralo lo quiero para declarar, que quiero se... invitar a, Decrétalo, Gaya, lo decrétalo. quiero invitar Decrétalo. a unos dirigentes de una fundación que tiene asiento en Romeral, que trabaja en temas ambientales, y los quiero invitar precisamente por eso, porque tienen una aproximación de mucha información
respecto de lo que hacen. Bueno, vamos a estar en 2 semanas más, ustedes cobran la palabra, si estamos los dos solos, quiere decir que No guateó. el decreto guateó, que fue como los decretos de los gobiernos el último día, el 31 de diciembre, esos decretos medio, así que nos vemos, gracias por estar, Sí, Linita, de corazón, muchas gracias, listo. Gracias. nos vemos harto Muchas con ella, gracias. espero nos entretenemos harto, así que, chao, Nos filmaremos. sí, nos filmaremos de Bye, nuevo, bye. chao, chao, que estén bien.